En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Doctor Omar Bull Escobar, muy buenos días. Buenos días, doctor Londoño. Encantado, mucho tiempo en hablar con usted. Muchas gracias por la invitación. Hacía tiempo no teníamos el honor y el gusto de escucharlo por estos caminos que transita la hora de la verdad. Doctor Bula, sí, doctor. Dígame, ¿a qué velocidad van estos acontecimientos? Cuando hablamos con usted para que nos hiciera una radiografía del mundo que viene, con Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos, no sabíamos que ya, de hecho y de derecho, Donald Trump quedó eximido de toda responsabilidad. Esa presión judicial no la tiene, entonces ya está libre para anunciar, por ejemplo, aranceles a los productos de China, de Canadá, de México. Por Dios, lo que eso significa, 25% de aranceles. Y para insistir todavía con más fuerza en el programa que tiene para combatir la invasión a los Estados Unidos por parte de los migrantes. ¿Cómo ve usted el mundo con Donald Trump, doctor Bula? Bueno, doctor Londoño, pues sin duda alguna va a haber un cambio muy, muy grande. Yo estoy más bien optimista en términos del cambio con Donald Trump, bastante optimista inclusive. Obviamente ha sido una elección con mucha controversia, inclusive con 2 atentados contra su vida, con mucha lucha mediática, ¿no es cierto?, con unos grandes medios de comunicación que salieron perdedores en gran medida por la cantidad de noticias, medios de comunicación, sobre todo en manos del Partido Demócrata, la gran mayoría. Pero prácticamente todos, ¿no? La gran prensa está en poder del Partido Demócrata. Básicamente, sí, de las grandes corporaciones privadas que apoyan al Partido Demócrata. Estamos hablando del 90% polio global con 6 grandes corporaciones, donde lo que uno lee en Tailandia sobre Petro, sobre Trump, no importa sobre quién, hay una especie de editorial común que ya cubre básicamente el mundo entero. Entonces, yo siempre lo coloco, doctor Londoño, el problema número 1 que tenemos en nuestra era, aparte de todas las otras, lo complicada que es nuestra era, es el problema de la información. Estamos en la era de la información y quien no esté al tanto de la arquitectura mediática para entender todas y cada una de las problemáticas que pasan en el mundo, pues va a tener sin duda alguna una visión bastante parcial, ¿no es cierto? Por no decir sesgada, porque hay obviamente un sesgo político que no se ha visto antes. Alguien decía antes, los medios antes nos avisaban cuando el gobierno nos mentía, hoy mienten en nombre de los gobiernos. Eso ha cambiado muchísimo y yo creo que eso es súper importante. Ahora, llegando a lo de Trump específicamente, sí, ayer hubo esta decisión judicial. Bueno, es el sistema judicial americano. Si hubiera que confiar en el sistema, pues ayer lo exculpó, porque no habría que confiar en el sistema. No se puede decir, tiene que ser básicamente transversal la cosa. Que tiene las puertas abiertas para hacer muchas cosas, sí, fue electo, sin lugar a duda, con una legitimidad única. Estamos hablando de 76 millones de votos, 76 millones de americanos que tomaron una decisión, muchas veces, como lo mencioné, en contra de las opiniones de los medios, o simplemente indiferente a las opiniones de los medios, y lo eligieron democráticamente en elecciones limpias. Por ejemplo, hay legitimidad y tomó no solamente el Senado, la Cámara, sino muchas de las instituciones más democráticas más importantes en los estados, como los congresos de los diferentes estados, etc. La victoria fue, sin lugar a duda, significativa. Eso sí es incontestable. En términos de legitimidad, yo no creo que haya nada que cuestionar.
Ahora, en términos de política exterior, y ya que verlo tanto política como desde el punto de vista económico también. Eh, Obviamente hay ciertas prioridades para la primera, sí, la prioridad sine qua non es arreglar los problemas internos, porque Estados Unidos tiene gravísimos problemas internos. Muchos de ellos, es decir, ninguno de los problemas internos de Estados Unidos es ajeno a tener ramificaciones internacionales, pero hay unos muy específicos, el de la inmigración es el primero, tal vez gran parte de la razón por la cual pues Donald Trump salió victorioso en las elecciones, el voto latino, entre otras, que estaba muy basado en este descontento por la inmigración ilegal, ¿no es cierto? Subrayar ilegal, porque los Estados Unidos de antes, no solo Trump, los de Obama, los de toda la historia, ¿no es cierto?, han tenido un régimen de inmigración legal, y muchos de los latinos que han entrado a Estados Unidos han entrado legalmente, inclusive unos estaban a espera y en filas para recibir su famosa tarjeta verde o su nacionalidad o como fuese, o regularizar su estatus, mientras que entraron entre 10 y 15 millones de personas ilegalmente a los Estados Unidos. El hecho es que hay un gravísimo problema de inmigración, y ese problema de inmigración tiene que ver con el mundo entero, porque han entrado personas del mundo entero, pero en gran medida obviamente con América Latina, de donde al fin y al cabo es a través de la frontera mexicana, país vecino de los Estados Unidos, por donde esta migración se está dando y donde está la frontera, que hoy en día está abierta y que antes estaba cerrada. Ese problema tiene que ver con la manera en que el mundo entero ve la migración, no solamente en Estados Unidos, en Europa también hay un problema migratorio, es un fenómeno global, pero sobre todo con América Latina y con sus vecinos, como lo mencioné, porque esto va a determinar en gran medida las políticas hacia nuestra región. Primero que todo México, obviamente, el vecino no solamente desde el punto de vista migratorio, pero también económico, y además con una presidenta en este momento que está más bien en la facción contraria, ¿no es cierto?, a la facción de Trump en términos políticos muy generales. Pero eso será muy importante. Lo que se mencionó sobre las tarifas, eso hay que matizarlo, yo creo. El contexto de las tarifas a los países que mencionó ayer Trump tiene que ver precisamente con la inmigración o con la migración. Él lo vinculó directamente diciendo a aquellos países que no respondan a las políticas migratorias como debe ser, como lo era México antes, cuando tenía la política de parar a los migrantes antes de estar a los Estados Unidos, etcétera. Todo eso lo desmontó Biden. El que no responda pues tendrá tarifas. Eso son amenazas económicas para poder dar resultados en términos de migración, que puede que no les guste a los países, puede que sí les guste. Los presidentes ya tienen el libre albedrío para decidir si quieren ayudar en migración y no sufrir de esas tarifas o no. Entonces, o sea que ese es el contexto de esas tarifas. Las tarifas, la política tarifaria de Trump es muy compleja. Cuando hablamos de tarifas, hablamos de aranceles, ¿verdad? Aranceles, sí, pero... A las importaciones. Les tariffs. Sí, qué pena con usted. No faltaba más. Entonces, el problema tarifario es muy amplio, ¿no es cierto? Hay otra vez no solo América Latina, el mundo entero y sobre todo China. Hay un enorme problema con China, que es otro de los problemas, ya después, aparte de los problemas internos que tienen que solucionar, que se me olvidó el de las drogas, que tiene que ver mucho con nosotros, es la presencia de la China a nivel global y en América Latina como tal. O sea, yo diría que como grandes prioridades del gobierno Trump, por lo menos a nuestra región, el problema de drogas muy vinculado a la migración, muy vinculado a su relación con México, muy vinculado a su relación con todos los países de la región que están invadidos por la droga. ¿Cierto? ¿Cómo nos va a afectar? Bueno, es otro tema aparte de la droga per se muy complicado, pero sin duda habrá un cambio. El de la inmigración y el de la gran presencia de China. Muchas personas mencionan que los de Trump
a lo que va a pasar ahora en América Latina. Yo creo que es importante mencionar la primera palabra que usted mencionó en esta entrevista, fue a qué velocidad cambian las cosas. Cambian a una velocidad sin precedente. 2 días después de que eligieron a Trump, estábamos hablando de la elección cuando ya estábamos hablando de la guerra en Europa. Mañana no sé de qué estaríamos hablando, doctor Londoño, por la velocidad geopolítica de nuestros días no es diferente a la velocidad del desarrollo tecnológico, económico, etcétera. El mundo está a gran velocidad, por eso puede haber muchísimos cambios. Ahora, en ese contexto, pues comparar un periodo previo de Trump a un periodo actual ya pues perdería cierta relevancia, porque las cosas han cambiado, ya han cambiado mucho. Una de las cosas que ha cambiado, América Latina siempre habiendo sido considerada como ese jardín trasero abandonado, pues sí ha sido abandonado en gran medida y no es que se vaya a convertir la gran prioridad, porque obviamente Estados Unidos tiene problemas más graves ahora en Oriente Medio y en Ucrania y Rusia, en Europa, etcétera, etcétera. Pero sin lugar a duda, el contexto actual es diferente porque ahora tenemos a China, ¿cierto? Muy, muy presente, ¿cierto? Y tiene una influencia sobre todos los países antagonistas al gobierno de Trump en la región e inclusive a Rusia. China, sobre todo desde el punto de vista económico, que para Trump es obviamente supremamente importante por la influencia creciente de China en la región y a nivel global, pero también desde el punto de vista político por la influencia de Rusia, ¿no es cierto? O sea que no estamos en estos 4 años, si hay alguien que ha aprovechado para cubrir más terreno, el que ya tenía son China, Rusia e Irán. ¿No es cierto? Aquí vemos como todo hoy en día está muy vinculado. Repito, la gente me habla mucho de la vinculación tecnológica, económica, etcétera, pero político también, la globalización la política también se ha globalizado y la velocidad de todos los factores es igual en términos de haber aumentado su cadencia, sin lugar a duda. Ahora, yo creo que para América Latina, o por lo menos para los que estamos en contra de los gobiernos de izquierda, que es mi caso, yo creo que es bastante evidente para muchos, de extrema izquierda, diría yo, porque hoy en día hablar de izquierda, a los de derecha le dicen ultraderecha, creo yo hoy en día que hay más extrema izquierda que hay ultraderecha, que en realidad otro tema también, pero sin duda alguna es beneficioso, porque ahora tenemos al secretario de Estado Marco Rubio, tenemos al consejero de seguridad, el representante Waltz de la Florida, todos con un conocimiento profundo y sin precedente de América Latina y su problemática de país por país, ¿no es cierto? Mientras que el secretario Rubio, obviamente, no se puede esperar las mismas posiciones tan firmes ya como secretario de Estado porque hay otras cuestiones en juego más amplias de la política exterior de los Estados Unidos. Sin lugar a duda tiene un conocimiento bárbaro de lo que pasa en Cuba, de lo que pasa en Colombia, ¿no es cierto? Muy, muy, muy detallado con el ELN, con las negociaciones, con el gobierno Petro, sabe muy bien lo que pasa en Venezuela. Tuvo algunos intentos fallidos, diría yo, como el de Guaidó en el pasado, que apoyó para que la situación en Venezuela hubiera un vuelco en la situación de venezolana. Falta mucho. El hecho es que no solamente el hecho de que Waltz, del representante Waltz que les menciono, que también es de Florida, que conoce América Latina muy bien, y Marco Rubio conozcan América Latina mejor, sino que América Latina pasará no a ser la prioridad, pero sí una prioridad un poco más alta por la sola presencia de los grandes países antagónicos de los Estados Unidos como China y Rusia. O sea que el panorama va a cambiar, no va a ser muy fácil, sin lugar a dudas. Los gobiernos, hay gobiernos que van a estar en menos buenos términos, sin lugar a dudas. El de Brasil, por ejemplo, por su cercanía a China también, en gran medida, como miembro de BRICS, por la cercanía propia de Trump con Bolsonaro, con quien ha mantenido relaciones permanentes, a pesar del hecho de ya no estar en el poder, con la cercanía con Milei, sin lugar a duda. O sea que desde el punto de vista político también va a haber unas repercusiones bastante grandes, sin
dejar por fuera el hecho de que habrá una riña muy grande, porque América Latina pues, hoy en día está en parches, ¿no es cierto?, en grandes parches políticos. Básicamente ayer veía un mapa y tenemos otra vez una Latinoamérica fragmentada, ¿no es cierto? El solo ejemplo de Argentina y Brasil, las dos grandes potencias de América del Sur, totalmente en lados opuestos, etcétera. Eso no va a ser fácil. Y América Latina va a estar en una... no va a estar, como digo yo, sobre el foco de la lupa más grande, pero sí va a tener un foco muy importante y renovado para bien o para mal en los próximos años, a mi modo de ver. Bueno, no hay duda de que no nos vamos a aburrir presenciando los acontecimientos. Sí, sí. Sin lugar a dudas. Que se suceden a una velocidad de vértigo y vamos a ver qué ocurre. Lo preocupante ahora es lo que pasa en Europa, doctor Londoño, que estamos aquí bastante lejos de eso. Yo sí lo interrumpo porque yo creo que es importante. Estamos, lo que está pasando en este momento entre la OTAN y Rusia es complicado. Eso tiene, yo creo que ya quedaron claras las repercusiones que tiene absolutamente todo en todos los países del globo con esta globalización política, económica, etcétera. Y lo que pase allá va a ser definitivo. Hay movimientos muy preocupantes en los últimos días. Y como hablaban, volviendo a la velocidad, la cuestión es a veces de días, inclusive de horas, de escalada, clara escalada. No voy a entrar en mencionar quién es el culpable, pero a nadie le conviene una escalada a nivel global, o sea que yo creo que tenemos que estar atentos, y yo creo que la prensa aquí no está suficientemente pendiente, sigue muy parroquial en ese sentido, y como le digo, publicando lo que le manda Reuters, AFP y Agence France Press y Associated Press, que son los focos y los principales distribuidores de noticias del globalismo. Eso es ese que hablábamos del monopolio global de medios. Es muy importante. Yo antes de esta entrevista leo las prensas a través del espectro político, se puede llevar una idea clara de cuál es. Y obviamente el espectro, no hay nadie aquí muy religioso en esto que se mantenga más o menos objetivo. O sea que cada quien tiene que buscar su propia objetividad con base en la información sesgada del monopolio y la información independiente que puede balancear un poco las cosas. Doctor Omar Bula Escobar, apasionante lo que usted nos cuenta, lo compartimos prácticamente en su totalidad. Estamos a la misma vera del camino, no cabe duda ninguna. Y vamos a ver qué ocurre, porque Trump nos está dando plazos. Cada vez que habla de una de esas super decisiones que va a tomar, como el tema de los aranceles, por ejemplo, lo anuncia para el primer día de gobierno. Y el tema migratorio para el primer día de gobierno. Entonces, yo no sé si le va a alcanzar el tiempo para hacer. Sí. Va a ser un día muy atareado. No cabe duda ninguna. Doctor Bula, muchísimas gracias por estar con nosotros, por ilustrarnos, y hasta muy pronto esperamos. Con mucho gusto, doctor Londoño. Gracias a ustedes por la invitación. Que Dios lo bendiga y que Dios bendiga a todos. Gracias. Que Dios bendiga a todos. Es lo que cabe esperar en estos momentos de crisis universal. Omar Bula Escobar estaba con nosotros en la hora de la verdad. En Colsubsidio entendimos que adquirir casa propia es más que comprar una vivienda, es cumplir un sueño, y aquí te ayudamos a hacerlo realidad. Tenemos más de 15 opciones de vivienda para que escojas la que más se ajusta a tus necesidades. Más que proyectos de vivienda, creamos proyectos de vida. Adquiere la tuya en www.colsubsidio.com/vivienda. Juntos lo hacemos posible. Vigilado Supersubsidio. Esta Navidad, comparte tu corazón. La Hora de la Verdad y Fundación Escuela Libertad se unen para llevar sonrisas a los niños del hospital del Instituto Roosevelt. Trae tu juguete a la calle 127B, número 14A31, piso quinto, y ayúdanos a hacer su Navidad más alegre.